estamos en esta mañana. Estamos estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Cada domingo. Estamos aprendiendo acerca de personas que fueron reorientadas responsablemente. En esta mañana vamos a hablar de un hombre que se llamó Apolos. Amén. Hace 15 días hablamos acerca de un hombre que se llamaba Cornelio, ¿verdad? Y la Biblia lo describe como un hombre piadoso, un hombre de oración, un hombre, dice, que daba limosnas. Son cualidades que la Biblia le da a estos personajes. Y hoy vamos a hablar de un personaje también muy importante, ¿sí? Que fue un maestro en la iglesia, en sus principios, ¿verdad? De la iglesia, después de que Jesús ascendió al cielo. Este hombre, ¿verdad?, apareció como uno de los maestros más importantes de la historia. Pero se dice que Pablo había estado en Atenas predicando la palabra de Dios. Entonces, si ustedes recuerdan, parece a principios de año, estuvimos hablando también acerca de Pablo, que cuando llegó a Atenas, a esta ciudad muy importante también, dice que empezó a recorrer las calles, y al recorrer las calles dice que miraba monumentos o altares que los hombres de ese lugar habían hecho, ¿verdad?, para sus dioses. Entonces dice que al caminar Pablo se encontró con un altar que decía Dios no conocido. Entonces Pablo aprovechó esta oportunidad para presentar el evangelio al de esta ciudad de Atenas. Pero se dice que Pablo no tuvo mucho éxito en su predicación en esta ciudad por la idolatría que había en ese lugar. Entonces dice que después de ahí salió de Atenas y se fue a una ciudad que se llama Corinto. Muchos escritores o historiadores dicen que quizás Pablo iba como con un poco de tristeza por lo que había sucedido en la ciudad de Atenas, que no habían creído muchos, porque muchos le decían que él estaba loco. Otros decían, no, pues algún día te vuelvo a escuchar. O sea, no le tomaron mucha importancia. Entonces dicen que tal vez Pablo iba como un poco triste por lo sucedido en la ciudad de Atenas. Cuando llegó a Corinto a predicar la palabra de Dios, se encontró con una pareja que era Priscila y Aquila. Sí, se dice que hubo Claudio, el que era el rey de Roma en esos días, dice que había expulsado a todos los judíos de ese lugar por lo que ellos estaban haciendo, que estaban predicando la palabra de Dios. Entonces él no quiso tener problemas con nadie y dice que expulsó a todos los judíos de ese lugar. Entonces parte de estos judíos se encontraba Priscila y Aquila. Dice que Pablo se encontró con estas dos personas, con esta pareja. Entonces Dios siempre usa a personas para alentarnos, para consolarnos, para ayudarnos en nuestros momentos difíciles. ¿Sí? Entonces dice que Pablo halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado a que todos los judíos saliesen de Roma. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. No está claro si Priscila y Aquila ya conocían de Dios cuando se encontraron con Pablo. Pero lo importante es que cuando se encontraron con Pablo quizás, si no conocían de Dios,
les presentó el Evangelio. Entonces, esta pareja dice que empezó a trabajar con Pablo, ¿verdad? Enseñando la palabra de Dios. Dice que hacían el mismo oficio que Pablo. Dice que Pablo hacía tiendas, o sea, tiendas de campaña. Y esta pareja pues hacía lo mismo, tiene el mismo trabajo. Empezaron a trabajar juntos, pero también trabajando juntos para predicar la palabra de Dios. Entonces, esta pareja fue instruido por Pablo. Y ahora sí vamos a entrar a nuestra lección de esta mañana. Quería hacerles saber quién era Priscila y Aquila, de dónde vinieron y cuándo que se encontraron con Pablo. Entonces, la lección de hoy se llama Apolos, un maestro que aprende. Muchas veces las personas que tienen mucho conocimiento, por tener tanto estudio, piensan que ya no pueden aprender más. Pero es muy importante que un maestro sea humilde y pueda aprender, aún de los que no han estudiado tanto. Priscila y Aquila, no se menciona que haya ido a unas escuelas importantes, pero sabemos, ¿verdad?, que tuvo a su maestro, que fue Pablo. Entonces, vamos a ver quién fue Apolos. Vamos a leer en el capítulo 18, versículo 24 al 26 de Hechos. La verdad central dice, Apolos fue reorientado en su labor docente cuando fue guiado adecuadamente por Priscila y Aquila. El texto bíblico lo vamos a leer en Hechos 18, del 24 al 26. Dice así: Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces vemos aquí que Apolos dice que era un hombre que tenía la facilidad de hablar, de la oratoria. Dice, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. O sea, sus palabras eran muy, convencían a los oyentes de lo que él les decía. Era un hombre de facilidad de palabras en la enseñanza. Entonces, dice que había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Sabemos que Juan el Bautista dice que vino predicando el arrepentimiento de pecados. Y dice que Juan predicaba, y entonces dice que la gente se bautizaba también para perdón de pecados. Eso es lo que conocía Apolos, eso es lo que enseñaba. Entonces dice que al oír Priscila y Aquila, le tomaron aparte, le expusieron más exactamente el camino de Dios. Tendría que ser como
muy humilde este hombre para poder aceptar una corrección de alguien. Y muchas veces eso es lo que nos falta a nosotros. Muchas veces creemos que sabemos mucho, que no podemos aprender de alguien más. Pero muchas veces lo que se trata de enseñar a alguien también muchas veces se hace incorrectamente. Por eso es que no da el fruto que nosotros deseáramos. Dice que en el 26, dice, comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Esto es muy importante lo que hizo Priscila y Aquila. Dice que este hombre Apolos estaba exponiendo la palabra de Dios en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila le oyeron hablar, se dieron cuenta de que no conocía todo lo que es el Evangelio. Pero ellos no lo expusieron al público diciendo que él no sabía todo lo que era el Evangelio completo, sino que dice que lo llamaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí encontramos un ejemplo de cómo nosotros podemos corregir a alguien. Si vemos que una persona está haciendo algo mal, debemos de tomar el ejemplo de esta pareja y de tomarlo aparte y hablar con él y exponerle, ¿verdad?, lo que él está haciendo o lo que ella está haciendo mal. Muchas veces lo hacemos, pero no lo hacemos de la manera adecuada. Entonces, por eso es que en vez de que crezcan o crezcamos, pues nos desanimamos. No debemos de exponer los errores, ¿verdad?, de las personas enfrente de todos, sino que tomarlo aparte, así como hizo Aquila y Priscila, ¿verdad?, y explicarle, ¿verdad?, cuál es el error que están cometiendo, que están haciendo. Pero también vemos la humildad de Apolos, que quiso o también aceptó, ¿verdad?, la corrección que le hicieron. Aunque decimos, ¿verdad?, que dice que este varón era un varón elocuente, dice, y poderoso en sus palabras, ¿sí?, que conocía muy bien lo que era el Antiguo Testamento hasta el bautismo de Juan. Si nos damos cuenta, cuando este Apolos estaba predicando la palabra de Dios, antes de tomar el consejo de Priscila y Aquila, vamos a ver la diferencia que alcanzó después de ser reorientado. Dice, es evidente que el conocimiento de Apolos en cuanto a la fe cristiana era parcial. Su enseñanza y predicación giraban en torno al ministerio del Señor. Su entusiasmo y buena voluntad eran de admirar, pero había nuevas verdades que aprender. Priscila y Aquila le escucharon en la sinagoga y pronto se dieron cuenta de que Apolos necesitaba ayuda. Por su relación con Pablo comprendieron que ellos eran los llamados para explicar la obra redentora de Jesús. Siempre habrán nuevas verdades que brotan de la palabra de Dios que enseñar, ¿sí? Aquí dice una cosa muy importante, dice, por su relación con Pablo comprendieron que ellos eran llamados para explicar la obra redentora de Jesús. La predicación de Juan solamente dice que era para arrepentimiento, pero la obra redentora de Jesús es que Él había venido a este mundo
para salvar al mundo del pecado donde se encontraba. ¿Sí? Jesús había venido, ¿verdad?, para dar su vida por rescate por muchos. Y eso Apolos quizás no lo predicaba. Si no predicaba que Jesús era el Cristo que había venido a este mundo, ¿verdad?, para dar su vida y para morir, ¿verdad?, pero para después, una vez más, resucitar. Para que así como Él murió y resucitó, nosotros también muramos a una vieja vida y vivamos para Dios, para Jesús, para poder, ¿verdad?, nosotros servir a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Entonces, eso es lo que estaba faltando en Apolos, ¿verdad? La obra redentora de nuestro Señor Jesús. Entonces, este hombre, ¿verdad?, aprendió bastante de esta pareja de Priscila y Aquila. Si nosotros queremos ser útiles en la enseñanza de Dios, debemos nosotros no solamente estudiar la palabra de Dios, sino siempre también tomar buenos consejos de los que nos enseñan, ¿verdad? Recuerdo que una vez estábamos yendo a la escuela, ¿verdad? Y había un maestro que nunca quería escuchar opiniones de sus alumnos. Siempre lo que él decía, pues no había nadie más que pudiera, ¿verdad?, desafiarlo en lo que él estaba diciendo. Y no podemos nosotros ser de esa manera, amén, sino que nosotros debemos ser como Apolos, ¿verdad?, que tuvo esa humildad de poder recibir enseñanza de alguien más. 18, 27 y 28 dice: y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. ¿Sí? Aquí, en esta parte del 28, Apolos ya no solamente enseñaba hasta el bautismo de Juan, sino que ahora dice que él demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Él había aprendido acerca de la obra redentora de Jesús. Entonces ahora eso es lo que estaba predicando. Y no solamente predicaba hasta el bautismo de Juan, sino que ahora dice que demostraba por las Escrituras que Jesús era el Cristo. La confirmación de la fe en los nuevos creyentes siempre ha sido una apreciación, una apremiante necesidad, Apolos se proponía visitar la región de Acaya, en Grecia, pero los hermanos de Éfeso, conociendo las necesidades de la iglesia en Corinto, le recomendaron por medio de una carta para que la recibiesen. La contribución de Apolos en esta fase de la vida cristiana fue en gran manera especial en la iglesia. Lamentablemente, los hermanos hicieron de su contribución un motivo de liderazgo, como era característico de los demás fuertes opositores a la nueva fe, eran los judíos. Apolo, con todo el ardor que le era común, presentaba a Jesús como el Cristo. En esta sublime verdad se encerraba la identidad humana. Él había nacido de mujer, había sido el ungido de Dios,
para la realización de la obra de la redención. Era el Mesías, el esperado por Israel. ¿Sí? Esto es lo que Apolos había aprendido. Acuérdense que dijimos que solamente él conocía hasta el bautismo de Juan. Pero aquí cuando salió del lugar donde él se encontraba y se fue a Acaya, dice que fue de muy importante su llegada a este lugar. Sí, de manera que empezó a enseñar no solamente el bautismo de Juan, sino que también presentaba a Jesús como el Cristo. ¿Sí? Quizás les daba toda la historia de cómo Jesús vino a este mundo. Quizás le enseñaba que un ángel vino a María a decirle que él iba a concebir por el Espíritu Santo a un hijo, ¿verdad? Y este hijo iba a nacer, ¿verdad? Iba a nacer de mujer, ¿verdad? Para presentarse a este mundo, no solo como Dios, sino como humano. Y que él iba a ser el ungido de Dios. Que él iba a rescatar, ¿verdad?, a Israel de la esclavitud, no solamente de esclavitud física, sino de la esclavitud espiritual, de los ritos que siempre ellos tenían. Entonces aprendemos también hace unos cuantos semanas que Jesús enseñaba con autoridad la palabra de Dios. Entonces este hombre empezó no solamente, dijimos, a predicar lo que era el Antiguo Testamento, sino que ahora presentaba a Jesús como el Hijo de Dios, el que iba a rescatar, ¿verdad?, el que nos iba a salvar de nuestros pecados. Hay muchas cosas que pasan cuando alguna persona es muy importante o expone muchas veces la palabra de Dios con facilidad. Muchas personas empiezan como a tomarlo como un líder muy importante y que no puede haber más que él. Y dice que empezó a predicar la palabra de Dios, pero hubo un problema. Que muchos empezaron como a hacer una división entre lo que enseñaba Pablo y lo que enseñaba Apolos. Quizás si este hombre no hubiera sido instruido correctamente, hubiera querido hacer una división entre los hermanos. Pero dice que Pablo lo consideró como un siervo fiel, que no causaba divisiones, sino que enseñaba correctamente la palabra de Dios. Apolos fue un maestro útil, pero también fue un maestro sabio para no causar divisiones. Solamente quiso ser un colaborador más en la enseñanza de la palabra de Dios. Sí, muchas veces hay personas que se les da un trabajo y como que después se quieren adueñar de lo que se le ha encomendado. Nosotros solamente somos servidores del Señor. El dueño de la grey es nuestro Dios. Nosotros solamente somos siervos, ¿verdad?, para trabajar en la viña o en la obra de nuestro Dios. Primera de Corintios
1 y 10 dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanes. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Dios, o no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio con sabiduría, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Aquí, después de que Apolos había llegado a este lugar, dice que muchos empezaron a tomar preferencia de un predicador y otro. Por eso es que Pablo escribió esta carta a los Corintios diciéndole que Cristo no está dividido, ¿sí? Sino que solamente los que predicaban la palabra de Dios son servidores de Cristo. En 1 Corintios 3, del 5 al 9, dice: ¿Qué pues? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y que eso según lo que a cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces debemos de tener cuidado, ¿verdad?, en estas cosas. El no hacer divisiones en nuestra iglesia, ¿sí? Porque muchas veces cuando hay diferentes predicadores, muchas veces es muy fácil que haya una división. Pero Dios le ha dado la sabiduría, ¿verdad?, y la inteligencia, ¿verdad?, a los líderes para que lleven, ¿verdad?, a cabo su trabajo y expliquen, ¿verdad?, o den sabios consejos, ¿verdad?, al pueblo. Pablo se hizo esta pregunta y dijo: ¿qué pues es Pablo, qué es Apolos? Y se contesta: servidores por medio de los cuales habéis creído. Entonces, no importa qué tan elocuente o qué tan sabio sea el que esté predicando, solamente es un servidor de Dios. Y no debemos nosotros de seguirlo solamente a una sola persona. Acuérdense que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, dice que Cornelio se postró para adorarlo. ¿Pero qué hizo Pedro? Dice que le levantó y le dijo que no hiciera eso, que porque él solamente era un hombre, ¿sí? Un hombre, ¿verdad?, enviado por Dios para predicar la palabra o el evangelio a ellos. Entonces, la participación, dice aquí en el comentario que tenemos, en el tercer punto, dice: la participación en la vida de la iglesia de Corinto, la mala interpretación de los hermanos y la inmadurez
de él mismo crearon problemas internos. Pablo se vio precisado a escribir a la iglesia enmarcando la disputa de liderazgo dentro del concepto del ministerio como algo que no tenía sentido común. ¿Quién era Pablo? ¿Quién era Apolos? Ambos solo eran obreros en el campo del trabajo, cada uno realizando el cumplimiento de una misión. Pablo había sido el misionero evangelista que había sembrado en Éfeso y en Corinto. Apolos había venido para regar la buena semilla. Pero ¿quién había dado el crecimiento? Ninguno de los dos. Había sido solamente Dios. Si se acuerdan de la parábola de la semilla que crece, estuvimos hablando de la semilla, de esa parábola hace unas semanas. Dice que nosotros no sabemos cómo la semilla se desarrolla, pero vemos cuando esta semilla empieza a crecer, cuando ya empieza a brotar las hojas. Pero no conocemos en realidad cómo esta semilla fue muriendo primero, ¿verdad? Para poder después producir vida. Nosotros solamente somos obreros que vamos a sembrar la semilla y quizás muchos vienen detrás de nosotros solamente para regar, así como Apolos. Pero el crecimiento lo da Dios. Pero muchas veces aquí dice que la inmadurez de las personas empiezan a crear problemas internos. Entonces por eso es que Pablo dice que se vio en la necesidad de escribir esta carta a la iglesia de Corinto. Cada uno había realizado un ministerio y cada uno recibiría su recompensa. Apolos, como Pablo, habían sido un excelente colaborador. Dios da diversos dones por medio de su espíritu para mutua edificación de la iglesia. Conviene ser cuidadosos para que sentimientos puramente efectivos no se entrelacen y den como resultado confrontaciones, que lo único que hacen es detener la marcha misionera de la iglesia. Puede ser que está fuera la oportunidad para deponer actitudes que no enoblecían la vida cristiana. La iglesia de Corinto debía reconocerlo. Unos y otros eran colaboradores de Dios. Entonces aprendimos que Apolos fue un hombre muy importante. Dice que era un hombre elocuente, con facilidad de palabras para exponer la palabra de Dios, pero fue reorientado. La causa era que solamente conocía hasta el bautismo de Juan. Pero Priscila y Aquila dice que le expusieron más exactamente la palabra de Dios, explicándole acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, nunca podemos dejar de aprender. Si queremos ser o queremos llegar a ser buenos maestros, debemos de siempre estar aprendiendo también de los demás. No pensar que nadie nos puede enseñar más, sino que estar dispuestos, ¿verdad? Con un corazón humilde, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Buscando también la dirección de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, el pastor con nosotros. Cuando leemos las cartas de Corinto, primera y segunda, nos damos cuenta que era una iglesia que tenía muchos problemas, descrita como una iglesia muy carnal, una iglesia que había muchos problemas, habían muchas
a cosas que no habían dejado todavía. Y si usted sigue leyendo toda la carta, se da cuenta que el apóstol Pablo está tratando a través de esa carta de reorientar a toda la iglesia, de corregirlos. Había el ir a Corinto, decían en aquel tiempo, era como ir a un lugar de prostitución. No sé cómo le llamen los lugares donde las mujeres se venden en su país, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en México, la zona rosa o burdeles, ¿verdad? Corinto era conocido como un lugar de prostitución. El tipo de adoración que ellos tenían a sus dioses, la forma de adoración era con orgías y todas esas perversiones. Y la iglesia se había desarrollado, o los apóstoles habían pasado por ahí. Pablo, que es misionero, ahí sembró la palabra, ¿verdad? La iglesia todavía mantenía ese tipo de vivencia. Ahora eran cristianos, ahora llevaban el título de cristianos, pero algunos no habían dejado la vida pasada. Por eso el apóstol Pablo habla a Corintios, les habla acerca de todas aquellas cosas y dice, estas cosas habían sido ustedes, fornicadores, adúlteros, y habla acerca del homosexualismo también, de los afeminados, porque todo eso se daba ahí. Entonces, aquí, pues, ¿verdad? También vemos que Apolos, estando en Corinto, la iglesia estaba ahora viendo qué predicador, ¿verdad? Era más, como que habían dos partidos. En estos tiempos, mis hermanos, conocemos tantos predicadores, tanto en la radio, en internet, en la televisión, ¿verdad? Y desde que la televisión fue inventada, y muchos hombres predicando a través de la televisión logran tener muchos seguidores. Y bueno, si esos seguidores, ¿verdad? O bueno, más bien si esos hombres que tienen esa facilidad de palabras como la tenía Apolos, ¿verdad? Que hoy llevan el mensaje a través de la televisión o de la radio y que hacen influencia sobre la vida de muchas personas, si ellos fueran también reorientados en la sana doctrina, ¿verdad? ¿Qué impacto haría en toda la sociedad? Tristemente hoy en estos tiempos hay tanta gente confundida porque escucha a uno, escucha a otro, uno dice una cosa y enseña la palabra y la interpreta de una manera y de otra forma, ¿verdad? Pero si todos fuéramos reorientados, nosotros tenemos la oportunidad tenemos la Biblia y tenemos los recursos también, gracias a Dios por mis hermanos que están yendo al seminario, se están preparando para que sus ministerios sean más efectivos. Nosotros somos preparados también para que no seamos movidos por cualquier viento de doctrina. Así cuando alguien viene y se adhiere a nuestra iglesia, que ya sirvió en otra congregación, ya sirvió o aprendió de una manera diferente la fe, cuando llega a este lugar, nuestro deber es empezar a enseñarle en aquellas cosas en las que están, a lo mejor les falta, ¿verdad?, conocer. Y entonces, no que hagan influencia en nosotros, sino más bien nosotros hacer influencia sobre ellos. No permitirles. Hace muchos años, recuerdo que, bueno, ya unos 5 o 6 años, una persona vino y trató de meter, ¿verdad?, una doctrina diferente. Y gracias a Dios nos dimos cuenta de eso y pudo pararse. Pero así han habido, ¿verdad?, hermanos de una fe donde han crecido, donde han sido enseñados, y cuando tratamos de reorientarlos, ¿verdad?, algunos no soportan porque pues es una convicción en ellos, es una formación que ya tienen y se les hace difícil cambiar aquello, ¿verdad? Y muchos de ellos han regresado otra vez, ¿verdad? Hablo de los sabáticos o del séptimo día, algunos otros también como los apostólicos, ¿verdad?, que también es una denominación donde ellos solo Jesús, y entonces cuando indagan acerca de lo que nosotros creemos, nuestra doctrina, nuestra enseñanza, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, y que no concuerdan en su enseñanza base con nosotros, ¿verdad?, pues entonces deciden mejor irse a donde ellos se sienten cómodos con lo que aprendieron desde niños. Pero nuestro deber es aprender lo que la palabra de Dios dice, predicar a un Jesucristo que murió
que fue sepultado, como dice el apóstol Pablo ahí a los Corintios también, ¿verdad? Y le dice, pero resucitó al tercer día. Y ahí en Primera de Corintios, capítulo 9, si no estoy mal, en la cita, verso 8, donde nos dice a nosotros que vamos creciendo en esa gracia, que Dios va añadiendo gracia a nosotros. Y bueno, porque hemos creído en Jesucristo, también hay palabras del apóstol Pablo acerca del mensaje, dice que les he predicado, en el cual también ustedes perseveran. Dice, habiendo creído en este evangelio, y si perseveran en esa palabra, dice, si no, entonces habéis creído en vano. Pero que nuestra fe, nuestro creer no haya sido en vano, sino que sigamos adelante creyendo y predicando a ese Jesucristo, no que está en una cruz, sino a un Jesucristo resucitado, un Jesucristo que su promesa es que viene y viene pronto por nosotros. Gracias, hermanos, gracias mi hermano Jacob por esta enseñanza de esta mañana. Sigamos, ¿verdad?, los ejemplos bíblicos. Qué bonito es aprender a través de ello cuando vemos una situación en algún hermano que no es correcto, ¿verdad?, y hacemos énfasis en eso. La corrección debe ser así como siguiendo el modelo bíblico. Aquila y Priscila lo hicieron así, dice que llamaron a Apolos aparte, ¿verdad? No hacerlo en público. Ahora, tristemente hay lugares donde hay cosas que lo tienen que arreglar públicamente. Ahora, hay también en la Escritura, ¿verdad?, cuando hay ciertas correcciones que se quieren hacer, la Biblia también nos dice que hay algunas que tienen que llegar hasta cuando ¿verdad?, en un pleno, en la iglesia, donde se expone a alguien que ha querido ser corregido y no quiere aceptar la corrección, entonces, ¿verdad?, se toma la decisión de tomarlo, dice, como cualquier otra persona. Dijo un pastor en una ocasión, ¿verdad?, dice que terminando del servicio, dos hermanos salieron mal y allá terminaron en el estacionamiento, ¿verdad?, a golpes, y alguien viene y le dice, pastor, dice, venga a calmar a estos hermanos, mire que ya están al golpe en el estacionamiento. Y el pastor le dice, ¿y yo por qué? Dijo, ¿verdad? Llamen a la policía, dijo, ellos se están comportando como gente que no conoce a Dios, y entonces allá que las autoridades los pongan en paz. A los que quieren ser enseñados, a los que quieren, ¿verdad?, es aquí. Si ellos no quieren venir y arreglar su asunto como cristianos, entonces no son cristianos, ¿verdad? Allá que la ley les ponga orden. Entonces, hay situaciones, mis hermanos, en aquellos que todavía no han conocido quién es el Señor, quién es Jesucristo, y que no practican esa compasión, ese amor, bueno, pues entonces serán tratados pues de esa misma manera, ¿verdad? Entonces, oremos en esta mañana. Y una vez más, gracias por su dedicación, mis hermanos, ¿verdad? Vamos a seguir gozándonos esta tarde. Hay peticiones de oración. Precisamente esta mañana hablaba por mensaje de texto con el pastor que estuvo anoche. En cuanto él llegó, bueno, se disculpaba por haber llegado un poquito tarde y me decía, me compartía algo de dónde venía. Y bueno, venía con cargas, ¿verdad? Había una jovencita que en alguna situación le dispararon y la bala le atravesó el pulmón, pero quedó en la espina dorsal, así es que quedó paralizada. Y bueno, esta tarde no podrá acompañarnos, lo invitaba para que estuviera con nosotros una vez más. Pero va a estar atendiendo pues esta situación. El nombre de esta joven es Ashley Espinosa, para que nos ayuden a estar orando por ella. Su familia, que también debe estar en angustia, ¿verdad? Se imagina una joven quedar paralizada. Estemos orando por Fidel Oliva, que es hermano de nuestra hermanita Cristina, que también está pasando por ese momento difícil, ¿verdad?, del COVID. No sé cómo va su recuperación, he enviado mensajes de texto, no he tenido contestación, pero estemos orando también por las necesidades de otros hermanos, ¿verdad?, que no
no vemos con nosotros, pero que están pasando por situaciones difíciles. Hay familias que van a salir del país también, oremos por ellos. Mientras unos regresan, otros están saliendo. Y oremos por nuestra congregación. Esta noche vamos a seguir gozando. No quiero decir que los que estamos aquí no nos gozamos esta mañana. Amén. Porque venimos a adorar a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay otra petición que tenía aquí en mi mente. Estemos orando por Tere Pocasangre, también hermanita de nuestra hermana Irma, que pasa por momentos difíciles, ¿verdad? Y hay otras peticiones. A veces se me escapan, ¿verdad? Pero cuando nos acordemos de las necesidades de nuestros hermanos, estamos orando por ellos, mi hermano. Hermanos, les pido por favor de sus oraciones para mi hermanita menor en México. Desde que mi papá se nos adelantó, ella no ha podido recuperarse y ha caído en una depresión muy fuerte. Ayer la tenían con intravenosas y todo por la situación. Amén. Mire qué difícil es. Gracias, hermano. Vamos a estar orando por su hermanita. ¿Se llama? Mariana. Este es algo que precisamente ayer en la mañana, voy a tomar 2 minutitos, en la reunión de pastores que tenemos mensual, ¿verdad? Hablamos de ciertos temas que son bien importantes. Tocar como pastores necesitamos ser instruidos muchas veces, ¿verdad? Yo agradezco por los pastores que nos reunimos, algunos por pues las ocupaciones que tenemos, a veces no podemos atender esto, pero estábamos viendo acerca de temas que vamos a estar viendo para el próximo año, y uno de ellos precisamente es ese tema: cómo lidiar o cómo aconsejar a las personas para que puedan superar este tipo de situaciones cuando un ser querido se va. Hay personas que, aunque estamos firmes en Cristo y todo ello, pero se les hace difícil, ¿verdad? Y bueno, esto sucede más con aquel que no tiene a Cristo en su corazón, ¿verdad? El problema va a ser más difícil. Entonces nosotros como cristianos sabemos que el que partió solamente se nos adelantó, y podemos tener paz sabiendo a dónde fue, y podemos lidiar con eso, pero hay quienes no pueden superar ello, y menos cuando pues Cristo, ¿verdad?, no está en su corazón, no han entendido acerca de la eternidad. Y entonces yo estaré invitando, porque yo le pedí a los pastores que en temas como esos me gustaría que hacer la invitación abierta para nuestras congregaciones y los que puedan atender, ¿verdad? Así es que dentro de ello vamos a hablar de éticas pastoral, ¿verdad? Cómo el pastor debe tener cierta conducta, comportamiento con la congregación, cómo aconsejar y todo ello. Y también en la relación con la iglesia y todos los deberes dentro de la iglesia, éticas. Entonces también esto de cómo quiero recordar Tatanasia, algo así, por ahí va la palabra esta en el original. Eutanasia. No, eso es diferente. Eutanasia es cuando ayudas a morir a alguien, que eso, por supuesto, nosotros no creemos en eso, ¿verdad? Pero está ligado con eso porque tiene que ver con cómo superar estas cosas del duelo, del dolor interno por la separación de alguien. Así es que yo los voy a estar invitando, ¿verdad?, a la congregación para cuando hayan estos temas. A veces recibirlo de primera mano es mejor, ¿verdad?, que lo recibo yo y luego se los comparto a ustedes, como que se pierde un poco. Pero vamos a orar en esta mañana por esas necesidades. Y si hay alguna otra necesidad, ¿verdad?, vamos a ponerlo dentro de estas peticiones. Dígaselas a Dios, ¿verdad?, y vamos a estar orando por ellas. Oremos. Padre, en esta mañana, al presentarnos delante de ti, siempre venimos, Señor, con esa necesidad de sentir tu mano sanadora, de sentir que tú estás con nosotros, mi Dios, y no lo dudamos, porque es tu promesa. En esta mañana, Señor, ante la necesidad que vemos dentro de nuestra congregación, de otras congregaciones, dentro de la sociedad, Señor, venimos a ti porque tú eres el único que tiene respuestas, el control.
Y que dentro de tu voluntad infinita, Señor, permisiva, tú permites que todas las cosas ocurran. Pero dentro de tu voluntad perfecta, mi Dios, tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y en esta mañana queremos suplicarte, mi Dios, por esta joven que está pasando por esta situación. Tú conoces, Señor, tus propósitos. Y cuando tú permites que sucedan cosas, mi Dios, tú puedes cambiar absolutamente todo, Señor amado. Alrededor de ella, con sus familiares, permíteles, Padre, poder abrir sus corazones y poder, Señor, lidiar con esto que están pasando y pasarlo, Señor, agarrados de tu mano, aferrados a ti, en el nombre de Jesucristo. Ayuda, Señor, a todos aquellos que están a su entorno, a su alrededor, y permítele, Señor, pasar por esta prueba. Si te conoce, Señor amado, pues que pueda poner su confianza y que sea fortalecido, Señor, en ti. Si no te conoce, Padre Santo, y es el medio que usas para que te conozca a ti, mi Dios amado, que sea una bendición. En el nombre poderoso de Jesús, oramos también, Señor, por Fidel Oliva, que en esta mañana, Señor amado, tú pongas tu mano poderosa, Señor, sobre él y sobre todos tus hijos, Señor amado, que están pasando por estas circunstancias, estas situaciones difíciles. Te suplico, Señor amado, para que tú estés obrando poderosamente, Señor, en su cuerpo físico, fortaleciéndolo, Señor, porque tú tienes el poder para hacerlo. A ti clamamos, Señor, en nuestro tiempo de aflicción, de angustia, porque tú siempre estás cercano a nosotros. Te damos muchas gracias, Padre Santo, porque hasta ahora tú nos has guardado, nos has librado, y si nos has permitido entrar en situaciones difíciles, de enfermedad, de peligro, Señor, pero asimismo tú nos has sostenido. Bendice, Señor, a mi madre también, Señor bendito. Ayúdale, Señor, a salir de cualquier situación, Padre Santo, que esté estorbando su salud. Lo ponemos, Señor, en tus manos, Padre amado, para que tú la guardes. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y fortalécelos en los tiempos de prueba, en los tiempos de enfermedad. Ayúdales a salir, a pasar de toda esta situación, mi Dios amado. Suplicamos, Señor, por tu iglesia, por esta congregación, Padre Santo, para que tu mano poderosa, Señor, continúe derramando bendición sobre este lugar, sobre cada familia, Señor amado, que aquí se congrega, Señor bendito. Bendice a cada uno de tus siervos. Permite, Padre Santo, que estamos por finalizar este año, pero que tu gloria, Señor, se manifieste en medio de tu pueblo, mi Dios amado. En el nombre de Jesús te suplicamos, Padre Santo, porque lo que venga, Señor, sea mejor y podamos seguir viendo, Señor, tu mano poderosa guiándonos, dirigiéndonos, llevándonos, Señor amado, soportando cualquier situación, y que nuestras necesidades, Señor, sean suplidas en el nombre de Cristo Jesús. Por nuestros hijos, por nuestros jóvenes, Padre Santo, para que rompa, Señor, toda cadena que el enemigo ha puesto sobre ellos, toda atadura, Señor, que el enemigo haya puesto sobre ellos, Señor, y que los aleja de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Clamamos, Señor amado, en el nombre precioso y grande de nuestro Señor Jesucristo. Señor, recibe, Padre Santo, cada petición que levantamos con todo nuestro corazón. Hay personas, Señor, que están padeciendo, que están sufriendo, Señor, internamente, sus almas, sus corazones, sus heridas, Señor, sus sentimientos, sus emociones, amado Dios, aquellos que están lidiando con situaciones y que no pueden salir, Padre Santo, aquellos que son estorbados en su descanso, aquellos que son estorbados, Señor, en su corazón, mi Dios amado, te suplico para que tú estés obrando, Señor, poderosamente en ellos, guardándoles, Señor, de todo mal, haciendo buenas decisiones, Señor, para poder salir de ese pozo donde el enemigo los ha llevado. En el nombre de Jesús, que tú seas, Señor, sus libertadores. Oramos por ellos suplicándote, mi Dios amado, para que ellos puedan ser libres, mi Dios. Gracias te damos en esta mañana, gracias por la enseñanza, gracias por tu pueblo, Señor, que se ha hecho presente. Bendice a nuestros jóvenes y niños que reciben, Señor, tu enseñanza en esta mañana, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos esta tarde.